Pues vamos a dar comienzo entonces a esta segunda parte de esta sesión y vamos a darle la palabra a Isabel. ¿No, Sí, sí, voy quedando ya. Sí, Sí. y entonces, y luego nuevamente hacemos comentarios, sugerencias, preguntas y algunas cosas que se hayan quedado de la primera tanda. ¿Ok? Muy bien. Adelante, Isabel. Vale, no, pues muchísimas gracias a la profesora Laura por la invitación a participar en este seminario que siempre es de mucho gusto estar aquí porque te encuentras con profesores y con colegas que uno admira mucho, ¿no? Y a mí me gustó mucho la propuesta de hablar sobre libros y autores y personas que te han llevado a los estudios caribeños. Y a mí me da mucho gusto que en esta sesión esté el profesor Juan Manuel de la Serna, porque si a alguien yo le debo el que esté todavía bregando en estos asuntos es sin duda él, porque es de esos profesores que de alguna forma te salvan, ¿no? En ciertos momentos cuando tú ya ibas hacia otro camino, y gracias a la invitación que él me hizo para colaborar precisamente en ese proyecto que él empezó, que abrió sobre el tema de los censos, ¿no? Para lo de las afrodescendencias, pues fue ahí donde con una beca del PAPI de la UNAM, pues me conecté y seguí. Realmente eso se lo agradezco porque yo ya estaba nada de desertar de la facultad, entonces es de esos profesores que bueno, yo siempre le tendré mucho cariño, ¿no? Y me da mucho gusto verlo. Y bueno, y también encontrar aquí con el profesor Juan Manuel, yo empecé a trabajar los temas del Caribe. Él me daba la clase de historia socioeconómica del Caribe ahí en estudios latinoamericanos en la UNAM, y con la libertad que él siempre dio para abordar los temas, yo entré por la cuestión de mi propia filiación, que mi padre es dominicano, pues entré a los estudios de República Dominicana, pero fue gracias a la lectura del texto del profesor San Miguel sobre la isla imaginada que encontré como la beta que yo quería explorar, y era precisamente la historia intelectual. Entonces, bueno, así fue como yo junté dos temas que me apasionaban: la historia intelectual latinoamericana y el Caribe, con el que siempre me he sentido muy ligada, porque desde niña siempre hice viajes frecuentes al Caribe, y mi familia de allá es alguien aquí, una familia que siempre me acoge y a la cual quiero mucho. Entonces, bueno, precisamente como yo me he movido desde la licenciatura hasta el doctorado en los temas de historia intelectual del Caribe y América Latina, pues yo hoy quise traer aquí al seminario, hablarles de un libro, que son de esos libros que también uno se encuentra por puro azar, que es el texto de Arcadio Díaz Quiñones sobre los principios, los intelectuales caribeños y la tradición. Y quise traer este texto a dialogar sobre él en este seminario, porque es un libro que cuando yo me lo encontré por pura casualidad, pues realmente me iluminó en muchos sentidos, ¿no? Son de esos libros que yo inscribiría en una línea de libros sobre historia intelectual caribeña o sobre historia de las ideas del Caribe, que me parece que son como textos claves. Uno es este de Arcadio Díaz Quiñones. Otro que para mí me parece fundamental es el de Gerard Pierre Charles sobre el pensamiento socioeconómico del Caribe, que fue un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica en el marco de estos proyectos que Leopoldo Sea impulsaba desde la UNAM, de hacer las historias de las ideas por subregiones, ¿no? Y que ese libro me parece clave también, el de Gerard Pierre Charles, porque de alguna forma es como de esas grandes síntesis, ¿no? En donde te acercaba te hacía todo un listado de autores de todas las islas, ¿no? Con esa enorme capacidad de Gerard Pierre Charles de sintetizar y de ordenar y de marcar como líneas generales del pensamiento caribeño, ¿no? Y que aunque uno pueda criticar hoy en día muchas cosas de ese texto, sin duda es un texto que sigue todavía iluminando sobre el modo de leer a los autores, y también como esas líneas hacia las que te puedes encaminar en la investigación, ¿no? Entonces, bueno, colocaría ese texto de Gerard Pierre Charles. Otro texto también que a mí me parece que es también clave es el de Julio Ramos, ¿no? Sobre desencuentros de la modernidad en América Latina,
que es un libro que tiene como muchos ecos en este texto de Arcadio Díaz Quiñones, y que bueno, de Julio Ramos, pues siempre esa enorme capacidad que tuvo de tomar la figura de José Martí como un parteaguas en la historia intelectual latinoamericana y caribeña, ¿no? Que José Martí encarna toda una serie de procesos, no solamente en su obra, sino en su trayectoria intelectual, de un personaje que, bueno, Julio Ramos lo va a poner ahí como ese personaje que inaugura la figura del intelectual latinoamericano, pero con todas las contradicciones que va a tener a lo largo del siglo XX, pues también me parece como un libro clave, ¿no?, a revisar dentro de los estudios del Caribe. Y finalmente, pues yo sí también colocaría el texto del doctor San Miguel sobre la isla imaginada, porque es un texto que, aunque está centrado en República Dominicana, sin duda abre toda una serie de preguntas y de planteamientos sobre el tema de los discursos entre los intelectuales y el poder, ¿no? Y también el papel que juegan, finalmente un papel clave en la construcción de las narrativas nacionales, ¿no? Entonces, bueno, en esta órbita de textos, pues es que yo también me gustaría centrarme en esta ocasión en el texto de Arcadio Díaz Quiñones, que es un texto que cuando yo lo revisé por primera vez me pareció verdaderamente extraordinario, ¿no? Porque es un texto que aborda el tema de la tradición, de cómo los intelectuales en el Caribe se han ubicado en torno al tema de cómo recuperan su tradición, desde dónde se ubican y también cómo participan en la invención de esa tradición, ¿no? Lo interesante, lo que siempre me llamó mucho la atención de este trabajo, y por eso vuelvo una y otra vez a este libro, es la enorme capacidad que tuvo el autor de mostrarnos cómo podemos leer las tradiciones en las islas, no desde una visión del arraigo, es decir, un poco lo que decía el profesor San Miguel sobre no quedarte limitado a lo que en la isla se produjo, sino más bien la enorme capacidad que tiene este libro de poner a los intelectuales en su construcción de la tradición, pero en todas sus relaciones, ¿no? Y en sus desplazamientos, en los exilios, en las errancias que han marcado a los intelectuales caribeños, y cómo desde esos ámbitos del desplazamiento, o sea, ahora sí que de lo transarchipiélico terminan, o de lo transisleño, ellos terminan también participando en la construcción de narrativas sobre su tradición y sobre sus naciones, ¿no? Ese ejercicio que Arcadio Díaz Quiñones propone entre analizar un tema que podría ser visto muy desde la raíz y desde la permanencia, que sería el tema de la tradición, más bien como él lo va a abordar en estos desplazamientos, exilios, diálogos y relaciones que han marcado la historia intelectual del Caribe. Entonces, ahí me parece como uno de esos trabajos ejemplares. En este texto, Arcadio Díaz Quiñones prácticamente se centra solamente en el Caribe español, ¿no? Hispano, podríamos, perdón, hispano. Aborda en primer lugar a una figura con la que yo también pues he vuelto mucho, que es Pedro Enrique Sureña, ¿no? Y lo aborda, me parece a mí, desde una visión como muy renovadora, porque va a colocar a un personaje como Pedro Enrique Sureña no solamente como uno de los grandes intelectuales del Caribe, y eso es interesante porque, bueno, uno viendo la trayectoria de Enrique Sureña, pues él prácticamente desarrolló toda su vida intelectual en el continente, ¿no? O sea, podríamos decir México, Argentina y los propios Estados Unidos son espacios donde él se movió y pocas veces volvió a su isla de origen, que es República Dominicana. Y sin embargo, Arcadio Díaz Quiñones lo recupera dentro de la tradición caribeña y hace una lectura que a mí me pareció, cuando yo la revisé la primera vez, pues realmente admirable, porque él coloca a Pedro Enrique Sureña como uno de los grandes constructores, no solamente del hispanoamericanismo para América Latina, sino también de las narrativas del hispanismo que se van a institucionalizar en los Estados Unidos a partir de de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Entonces la recuperación que hace de Enrique Sureña como este gran pensador que puso en diálogo el Caribe con América Latina, con Estados Unidos, con España, ¿no? Es realmente un trabajo ejemplar que hace Arcadio Díaz Quiñones, sintetizando la obra de Enrique Sureña y además siempre desde un enfoque muy crítico, ¿no? Porque eso también es un rasgo de este texto, que Arcadio Díaz Quiñones, por ejemplo,
lee la obra de Enrique Sureña sin tener empacho en señalar todas las omisiones y los silencios que también acompañaron toda su configuración de la tradición. Y en este caso las omisiones y los silencios que tuvo Enrique Sureña alrededor de las afrodescendencias o de su propia afrodescendencia, ¿no? O sea, como él en sus trabajos de filología, de literatura y de historia cultural latinoamericana siempre omitió, ¿no?, la parte de lo afrodescendiente. Y eso es como algo que Arcadio Díaz Quiñones va a puntualizar como diciendo, aguas ahí, porque en el Caribe, curiosamente, siendo un espacio inaugural para América Latina sobre la cuestión de las afrodescendencias, por esta cuestión de la plantación, de la esclavitud, etcétera, dice, sin embargo, para muchos intelectuales caribeños, en el afán de construir sus tradiciones, no resulta tan sencillo, ¿no?, asumir esta parte de lo afrodescendiente, ¿no? Y entonces va a problematizar precisamente una figura como Pedro Enrique Sureña, que también, como lo va a señalar Arcadio Díaz Quiñones, es sin duda una figura fundacional para nosotros, ¿no? Porque de alguna forma con él se inaugura no solamente una visión sobre Hispanoamérica, sino también él escribe quizá las primeras grandes obras sobre la historia cultural hispanoamericana, ¿no? Y entonces, al poner atención Arcadio Díaz Quiñones sobre estos silencios y estas omisiones que hay sobre los afrodescendientes en la obra de Enrique Sureña, pues apunta, ¿no?, hacia un elemento que es crucial. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que siempre me han gustado mucho de este texto. Además, un texto que va a trabajar en este afán de volver a Enrique Sureña, también recupera toda una tradición del hispanismo, ¿no?, y el papel que juega el Caribe en la construcción de un hispanismo de finales del siglo XIX y principios del XX, en el cual también muchas de las identidades de las islas del Caribe van a tener que dialogar, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, ¿no?, y el modo como se insertan desde un hispanismo que se construye desde España, pero que siempre trata como de volver hacia América Latina con miras un poco a legitimarse como la madre patria, ¿no?, de nosotros, ¿no? Y entonces ahí lo que hace Arcadio Díaz Quiñones es, por ejemplo, también revisar la obra de un Menéndez Pelayo, ¿no?, que es una también figura fundacional del hispanismo de finales del XIX en España, y lo va a colocar, va a leerlo en función de cómo Menéndez, cómo Pelayo se va a ubicar sobre el Caribe cuando escribe sus grandes historia de la poesía, ¿no? Entonces, bueno, hace una revisión ahí de cómo el Caribe ha jugado también un papel clave en la construcción del hispanismo, no solamente por ser ese espacio en el que históricamente se inicia el proceso de la colonización, sino porque también los caribeños en su historia intelectual han tenido un papel importante en esta generación de redes que a la larga conectan, y eso lo ha trabajado mucho la profesora Consuelo Naranjo, ¿no?, que han conectado distintas instituciones en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en la propia España, han puesto en relación a varias instituciones que al paso de los años resultaron claves en el desarrollo y en la institucionalización del hispanoamericanismo y del hispanismo en el mundo. Entonces, bueno, ese es un elemento. Otro de los autores que trabaja Arcadio Díaz Quiñones en este libro fabuloso es al autor que ahorita yo estoy trabajando, que es a Fernando Ortiz, ¿no? Y es bien interesante porque también la lectura muy original que hace Arcadio Díaz Quiñones de Fernando Ortiz, pues ilumina, ¿no?, en muchos sentidos, porque él lo va a poner en diálogo con Allan Kardec, ¿no?, y va a mostrar cómo, en buena medida, el concepto de transculturación de Fernando Ortiz no solamente surge de esta crítica, ¿no?, que hace Fernando Ortiz a el término de aculturación que tiene Fernando Ortiz de la antropología norteamericana y latinoamericana, sino también a una apropiación y una lectura y una recepción que hace Fernando Ortiz del espiritismo de Kardec, ¿no? Entonces, como mucha también de la idea de la transculturación
tiene que ver también con una lectura de este espiritismo que hablaba sobre la transmigración de las almas y todo eso, ¿no? Entonces, realmente ahí es muy iluminador, porque ya ahora que yo me he puesto a revisar la obra de Fernando Ortiz, efectivamente tú encuentras esas huellas del espiritismo en su obra, ¿no? Y cómo él, efectivamente, en algunas de las publicaciones periódicas que él editaba desde Cuba, él efectivamente hizo la traducción de muchos fragmentos de la obra de Kardec, y entonces fue un lector, ¿no? de esta línea sobre el espiritismo, y entonces, pero lo interesante es cómo Arcadio Díaz Quiñones los pone en diálogo y dice, bueno, si queremos entender mucha de la visión sobre la transculturación en Ortiz, no solamente tendríamos que voltear la mirada hacia lo antropológico, sino también a esta otra parte, ¿no? Y eso, bueno, también a mí me ha parecido bien iluminador. Y otro autor que también trabaja aquí, Arcadio Díaz Quiñones, es desde luego José Martí, pero a José Martí, que si ya Julio Ramos lo había recuperado en toda su enorme presencia como figura fundacional, ¿no? De una intelectualidad latinoamericana en los 20, en el siglo XX, aquí Arcadio Díaz Quiñones también lo ubica como ese José Martí que finalmente siempre fungió como una figura del entreespacio, que siempre puso en comunicación a Cuba, al Caribe, a América Latina con los Estados Unidos, ¿no? Es decir, hacer un personaje, José Martí, que como también lo señalaba el profesor San Miguel, desarrolla como muchos otros caribeños su obra dentro de la metrópoli, en este caso Estados Unidos, como al estar desde ahí, Martí se convierte en una figura que lee muy bien la cultura norteamericana, ¿no? Sabe dialogar perfectamente con sus autores y cómo también los recupera en sus propias búsquedas y en sus propias preocupaciones sobre la nación y sobre la región. Y entonces, bueno, ahí también Arcadio Díaz Quiñones pues, otra vez te vuelve como a iluminar del modo como a muchos héroes norteamericanos, Martí los recupera también para leer sus propias y para leer sus propias inquietudes nacionalistas, ¿no? Sobre Cuba. Entonces, bueno, ese es otro. Y el último, y que a mí me parece también bien interesante y valioso de este texto de Arcadio Díaz Quiñones, es que él también como si no me equivoco, él también es puertorriqueño, ¿verdad? Arcadio Díaz Quiñones. Como buen puertorriqueño, pues recupera también a su tradición nacional, ¿no? Y nos acerca, o al menos a mí me acercó, a autores de Puerto Rico que a veces yo creo que leemos muy poco, ¿no? O si lo leemos, a veces ni los leemos completos o los leemos mal o realmente no hemos hecho como una valoración y un análisis a fondo de su obra, ¿no? Y entonces aquí Arcadio va a recuperar a Tomás Blanco, ¿no? Y va a recuperar también a Antonio S. Pedreira y los va a poner en diálogo con personajes, por ejemplo, de Cuba, como un Ramiro Guerra, ¿no? Y va a mostrar también cómo pues participan en la construcción de su tradición y otra vez enfatizando cómo en sus lecturas sobre una historia económica también terminan de dar muchas luces sobre el modo como ellos están pensando sus identidades, su tradición, sus fuentes, sus raíces, ¿no? Y todas sus relaciones. Y ahí otra vez, como esta construcción que ellos van a hacer dentro de su obra de un enemigo íntimo, va a decir Arcadio Díaz Quiñones, y cómo también para estos autores va a resultar problemático abordar la cuestión de las afrodescendencias y también la cuestión de lo racial. Entonces, bueno, ahí hay como varios tópicos que atraviesan este texto de Arcadio Díaz Quiñones, que bueno, yo sí ya lo he convertido como una especie como de libro de cabecera, ¿no? Realmente es un texto al que constantemente yo vuelvo a él porque no solamente es tan iluminador en cuanto a lo que plantea, en cuanto a sus interpretaciones, sino también a todas las preguntas, ¿no? Que lanza y también a este modo de proceder en donde, aunque se trate de un texto que uno puede ubicar pues como muy del ámbito de la historia, ¿no? Es un texto también que todo el tiempo dialoga con lo teórico,
que todo el tiempo dialoga con lo transdisciplinario o con lo interdisciplinario, donde no se queda solamente en el análisis textual, sino que pone en diálogo la literatura con la historia, con la filosofía, y entonces ahí también sus elementos teóricos, todo el andamiaje teórico sobre el cual construye su interpretación, a mí me parece brillante, ¿no? Y al final también creo que lo que hace Arcadio Díaz Quiñones es que apunta hacia un modo también de estudiar el Caribe, en donde efectivamente siempre había que hacerlo desde este enfoque de lo que, bueno, ya dialogando también, por ejemplo, con gente que trabaja desde acá, desde México, la literatura. Pienso, por ejemplo, en una profesora que también fue muy cercana a mí, que es la doctora Liliana Weinberg. Siempre han enfatizado sobre la necesidad de entender la historia cultural, al menos del Caribe, desde la relacionalidad, ¿no? Es decir, ya no quedarnos solamente en el análisis de la isla, ¿no? Cerrada, o esta idea de lo cerrado, ¿no? Sino más bien siempre como hacia afuera, porque finalmente la historia intelectual del Caribe lo que te muestra es que si tú no prestas atención a las errancias, a los exilios, a los desplazamientos y a las relaciones que todos estos autores y autoras construyeron con sus pares, con otras tradiciones, con otros espacios, con otros campos culturales, difícilmente puedes como asir en toda su complejidad y su plenitud sus obras. Entonces, bueno, Arcadio Díaz Quiñones en ese sentido creo que es ejemplar por el modo en que trabaja y el modo en cómo pone a dialogar las disciplinas. Entonces, bueno, yo sí lo incluiría en un libro como el que va a ser profesora, creo que sí valdrá la pena hablar sobre este texto que creo que sí marcó y marca, ¿no? También, y sigue todavía despertando formas de estudiar la historia cultural, intelectual y literaria de la región. Entonces, pues ya, ahí lo dejaré. Muy bien, muchas gracias.